Bienvenidos a aquellos que nos siguen por las redes, Iglesia Cristiana, el Día del Señor. Estamos juntos para adorar al Señor y estar ahora en adoración en su palabra. Ya estuvimos tomando la cena, estuvimos cantando, orando. Bueno, ahora viene el tiempo de la palabra. Qué bueno poder el domingo, no solamente una hora, 2 horas, el domingo es del Señor, ¿verdad? Y poderlo usar para el Señor. Como iglesia, poder estar concentrado, ¿verdad?, en las cosas de Dios. Y el momento de que la iglesia crece cuando estamos todos juntos. Cuando está todo el cuerpo de Cristo, la iglesia crece. Y esa es la idea, ¿verdad?, que podamos crecer y madurar en el conocimiento de nuestro gran Dios para vivir como Jesucristo. Porque para eso estudiamos la palabra. Como iglesia, cada uno de nosotros, la responsabilidad, como estuvimos mirando, es vivir como Jesucristo. Y bien, así que bueno, ya entramos a la lectura en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 13. Esta iglesia que le había dado mucho dolor de cabeza a Pablo. Pablo tuvo que mandar 3 cartas a esta iglesia, donde estaban permitiendo el pecado dentro de la iglesia. Obviamente que si lo estaban permitiendo dentro de la iglesia es porque ellos lo practicaban. Así que bueno, había un problema. ¿Se acuerdan? El problema que había era que había fornicación dentro de la iglesia. Un miembro de la iglesia estaba viviendo con su madrastra. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia lo que tiene que hacer. Muy enfático y muy directo, no dando vueltas como nuestro hermano Pablo era, y él iba directo al punto, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No dar tanta vuelta para decir las cosas, ir directo al punto como era Pablo. Esto es pecado, esto Dios no lo permite, esto Dios lo permite. Y eso es lo que tenemos que aprender a ser bíblicos. Usar el lenguaje bíblico. 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 al 13. Dice: os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros los que estáis dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Amén. Bien claro, ¿verdad? Pablo, como dije, bien claro, va siempre directo al punto. Bueno, y el tema que vamos a tratar hoy es juzgar los que están dentro. Los que están dentro del mandamiento que tenemos en la palabra de Dios, versículo 12, ¿verdad? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Tienen la responsabilidad de juzgar y mirar las cosas espirituales. No, cuando venga otro hermano le vamos a decir, o cuando venga el pastor fulano, no, somos nosotros, hermano. Cada miembro del cuerpo de Cristo es un anciano y responsable de la iglesia y va a estar dando cuenta delante de Dios de la iglesia. Entonces, como vimos la semana pasada, estuvimos mirando que no era buena la jactancia. Cuando una persona está llena de orgullo, cristianos pueden estar llenos de orgullo, bueno, vimos que el orgullo lo contamina, nos contamina porque el orgullo lo tenemos dentro, luchamos día a día con el orgullo, y al contaminarnos como la levadura, ¿verdad?, que Pablo puso como ejemplo en los versículos anteriores, la levadura es sinónimo de pecado y bueno, nos echa a perder. El pecado nos echa a perder, contamina todo el cuerpo. Si nosotros no peleamos contra el orgullo día a día, vamos a caer. Somos orgullosos, hermano. Cada uno de nosotros somos orgullosos. Queremos hacer lo que a nosotros nos parece. Queremos hacer lo que yo pienso, lo que a mí me gusta. Y muchas veces eso va en contra de los gustos de Dios. Y ahí es donde está la lucha, ¿verdad? Y ahí es donde está el cristiano luchando y se va santificando y va apartándose, dejando de lado el orgullo. Porque el orgullo contamina tu cuerpo, tu vida, tu familia y la iglesia. Siempre empieza la limpieza por parte de nosotros mismos. Primero la casa de Dios que somos nosotros tiene que estar limpia. Y si está limpia nuestra casa, o sea la casa de Dios, la casa de Dios está limpia, nuestro hogar va a estar limpio y la iglesia va a estar limpia. Pero no pretendemos ir a limpiar la iglesia si nuestra vida y nuestra casa está en pecado, ¿verdad? Vivimos en orgullo, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Y así no es.
Nosotros como creyentes debemos estar sometidos, como vimos hoy en Primera de Pedro, somos sacerdotes, ¿verdad? Elegidos por Dios para que le sirvamos, no para nosotros. Antes vivíamos para nosotros, pero ahora vivimos para Él. Y cuando vivimos para Dios, matamos el orgullo. Cuando volvemos a vivir para nosotros, vuelve a resurgir el viejo hombre. Entonces, por eso Pablo y Dios nos manda como creyentes a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Dios nos manda eso. Individualmente tenemos que estar cuidando nuestra salvación, estar siendo santificado y colaborar con la santificación en la iglesia. No como los corintios que no querían tomar responsabilidades. Ellos eran todo amor y todo gracia, pero exhortación y disciplina no había. Y eso hoy en día, nosotros hoy en día en 2025 lo hemos visto. Somos testigos, ¿verdad? No había el amor bíblico en Corintios y hoy en día muchas iglesias no hay el amor bíblico, el amor que Dios manda a tener. Bueno, Dios como Padre, no hay otro Padre como Dios. Y Dios nos disciplina. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces nosotros nos disciplinamos, nos exhortamos los unos a los otros. Este ejemplo nos debe hoy en día a nosotros como iglesia, acá en Durazno, a tomar responsabilidades y estar más atentos. ¿Verdad? Cristo nos dejó a cargo de su reino acá en Durazno. No es la iglesia tal, somos nosotros, hermanos. Estamos a cargo del reino. Él le costó toda su vida, todo. Él dejó su reino. Él es el Cordero de Dios que fue sacrificado para hacernos partícipes de su reino. Por eso debemos nosotros siempre estar recordando lo que Cristo hizo por nosotros. No olvidarnos del Evangelio. Sí, pero el Evangelio yo se lo predico a los inconversos. Pero en mi diario vivir tiene que estar el Evangelio. Lo que Cristo hizo por mí. Cuando yo no estoy pensando en el Evangelio, voy a pensar en quién. En mí. ¿Ah? Cuando no pienso en Cristo, en su palabra, en el Evangelio, voy a pensar en mí. Y ahí sale el orgullo. Lo que a mí me gusta o lo que le gusta a las personas para no quedar mal. Entonces nuestro deseo es estar sometido a la palabra de Dios. Y eso va a generar sinceridad y vivir la verdad. ¿Qué es lo que Dios pidió? Aquí en el anterior pasaje que estuvimos mirando, Dios lo que pide a sus hijos que sean sinceros, un amor sincero y que vivan la verdad. Por eso, Primera de Corintios 5.9 dice, os he escrito por carta, que no os juntáis con los fornicarios. Bueno, Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia, os he escrito por carta. ¿Qué quiere decir? Que ya le había escrito esto. ¿Ah? ¿Qué le dijo? Que no os juntéis, o sea, no se asocien con los fornicarios, lo mismo Dios dice a nosotros como iglesia, ¿verdad? Como creyente, no podemos asociarnos con los incrédulos. Por eso el cristiano se debe casar con una cristiana, ¿no? Un cristiano debe hacer negocio o quiere hacer una empresa ¿con quién? ¿Con un mundano? No, con un cristiano. Por eso no debemos asociarnos, ¿verdad? Con el mundo, con los incrédulos. Lo mismo el cuerpo de Cristo. Si un hermano o un miembro de Cristo está en pecado, debemos también llamarle la atención y hablarle y explicarle lo que dice la palabra, ¿verdad? Bueno, acá vemos un ejemplo, uno estaba en fornicación y entonces Pablo ataca el pecado de la fornicación. Inmediatamente hay que sacarlo de la comunión de la iglesia, sacarlo de su ministerio. No podemos asociarnos, bueno, es un hermano que está en pecado y bueno, Dios lo va a tratar y bueno, vamos a orar por él. No, nuestra responsabilidad sí orar por él. Pero también nuestra responsabilidad de exhortarlo, ¿verdad? Como dice Mateo 18, día 1, después 2 o 3, y después decirlo a la iglesia, y si la iglesia no escucha a la iglesia, dice la palabra, tómalo por publicano gentil. Y bueno, tenemos que sacarle, ¿verdad? Su ministerio, si está sirviendo, si es miembro de iglesia. No puede haber comunión con una persona que está practicando el pecado y le exhortamos y sigue practicando el pecado. Entonces Pablo ya le había escrito, como dije anteriormente, una carta, ¿verdad? Por eso dice, os he escrito por carta. O sea, yo ya se lo dije. Por lo que dice, bueno, ya sabían lo que tenían que hacer, pero ¿qué? No lo hacían. ¿Por qué se lo reitera? ¿Verdad? Porque Pablo le dice enfáticamente, quiten a ese dentro de vosotros, a ese perverso, versículo 13, la última parte. Saquen a ese perverso. ¿Ah? Y puede ser un cristiano, pero Pablo dice, saquen a ese perverso. Está practicando la maldad. Está trayendo pecado, está trayendo maldad. Está contaminando el cuerpo de Cristo. Sáquenlo. ¿Hasta cuándo van a estar esperando? No, vamos a estar orando, ¿no? Pero la otra parte hay que sacarlo.
hay que tomar responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, ¿qué estaban haciendo los corintios? Los corintios estaban preocupados por lo que pasaba en el mundo, criticando las religiones falsas, las sectas falsas. Qué horrible, no nos juntemos con esto. Y la iglesia era un caos. Ellos criticaban, como siempre hablamos, ¿verdad? Muchas veces se critica a los de afuera, pero no estamos mirando para adentro. Pasa muchas veces también en las familias. Muchas veces criticamos las familias de los vecinos, las familias de otros familiares, pero en nuestra familia no miramos que no estamos con nuestros hijos, que no les enseñamos la palabra, que no oramos con ellos, que no, como hombre no le estoy enseñando la palabra de Dios a mi esposa, que tengo la responsabilidad de ser el pastor de mi casa, soy yo como hombre, ¿verdad? Las mujeres igual, mirar, si vos no me estoy sometiendo a mi marido, pero antes de mirar eso muchas veces lo que hacemos es mirar al otro, para no mirar nuestros pecados, ¿verdad? Entonces Pablo le da una orden directa, e igual Dios nos hace a nosotros como iglesia, no os juntéis literalmente, o sea, no se mezclen. En el contexto de relaciones sociales significa mezclarse con, o asociarse con, ¿ah? No asociarnos con los incrédulos. O sea, de algo cercano, algo íntimo. Y es lo que está queriendo decir. Acá tenemos otro ejemplo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 15. Segunda de Tesalonicenses 3, 6 al 15. Dice, pero os ordenamos, hermanos, le está dando una orden a la iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Es una orden, ¿verdad? No es solamente gracia y amor, ahí también hay que tomar responsabilidades y actitudes serias en la iglesia. Versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo le está diciendo, nosotros fuimos ejemplo, estuvimos entre ustedes y ustedes saben lo que tienen que hacer, háganlo. Versículo 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Bueno, ¿cuál era el problema? Bueno, había cristianos que no estaban trabajando, no querían trabajar, ¿verdad? No querían trabajar. Versículo 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Bueno, hermano, Pablo se fue, los apóstoles se fueron, los primeros cristianos se fueron, y somos nosotros el ejemplo ahora. ¿Ah? A veces tenemos que, no, cuando vaya a la iglesia el pastor le enseña, no. La mamá y el papá que están en la casa le deben enseñar cómo es ser un cristiano. Y son cristianos, obviamente, ¿no? Un cristiano le va a enseñar a sus hijos cómo ser cristiano. No simplemente le va a enseñar la Biblia, que es muy importante, sino que va a vivir la Biblia. Y Pablo, donde iba, hacía eso. Enseñaba las Escrituras y vivía las Escrituras. Para dejar ejemplo para que aquellos que eran nuevos en la fe lo hicieran. ¿Verdad? Versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Tampoco coma. Si esto se aplicara hoy en nuestro diario vivir, en el mundo que vivimos, creo que no habría gente que no quisiera trabajar, ¿no? Porque ¿quién no quiere comer? Obviamente que una persona enferma no puede trabajar bien. Obviamente que tiene una ayuda social, ¿verdad? Tiene que tener una ayuda social, pues no puede trabajar. Pero si estamos sanos y podemos trabajar, tenemos que trabajar. Malos cristianos. Somos ejemplos, ¿verdad? Para que nuestros hijos vean, bueno, mi papá y mi mamá trabajaban. Bueno, otras personas que están mirándonos, parece que somos espectáculos para el mundo. Si nosotros no trabajamos, no estamos preocupándonos por el trabajo y por darle la comida a nuestra familia, traer el sustento a nuestra familia, vamos a estar transmitiéndolo en lo que no nos importa. ¿Ah? Cuando a una persona le sobra el tiempo para chismear, para andar en cosas que no debe andar, está demostrando que le sobra el tiempo para leer la Biblia, para orar. ¿Se entiende? Cuando muchas veces decimos, bueno, hay que hacer tal cosa para Dios, ay, no tengo tiempo. Pero tenés tiempo para esto, tenés tiempo para esto. ¿Se entiende? Bueno, como vimos hoy, Cristo es precioso y se tiene que ver en nuestro diario vivir. 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coma su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalarlo y no os juntáis con él. Acá está la misma palabra, no se junten con él. ¿Para qué? Para que se avergüence.
Si nosotros toleramos el pecado y nos seguimos juntando y mirando para el otro lado, ¿le estamos haciendo bien o le estamos haciendo mal? Le estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque tenemos que exhortarlo para que se avergüence. ¿Cómo se va a arrepentir si no lo exhortamos y no lo disciplinamos? ¿Se entiende? Tiene que avergonzarse. Más no lo tengáis por enemigo. No es un enemigo, es un familiar que se ha extraviado. Es mi hermano que se equivocó. ¿Verdad? Un hijo cuando se equivoca y peca contra nosotros, le decimos, bueno, ya no sos más mi hijo. Ya está. Te disciplino y no sos más mi hijo. Me olvido de vos. No va a ser, mientras uno tenga vida, va a ser mi hijo. ¿Verdad? Por más mal que ande, va a ser siendo mi hijo. No me puedo separar de eso, ¿verdad? Es mi hijo. Y bueno, lo mismo, acá es mi hermano, que se equivocó. Bueno, yo lo tengo que ayudar. ¿Cómo lo ayudo? Bueno, mostrándole el pecado y si no se arrepiente, bueno, señalarlo y no os juntéis con él. Imagínense en este tiempo. En este tiempo los hermanos vivían todos juntos. Compartían todo. Estaban siempre juntos. Y cuando alguien caía en pecado, diga, bueno, ¿sabe qué? Podés escuchar la palabra, pero no podés servir. Andate lejos de nosotros, andate allá lejos. Y de lejos mirar a su hermano que estaban felices, gozosos, comían juntos, él comiendo solo, ¿verdad? Eso le tenía que traer arrepentimiento. Pero si no está solo, si no se desplaza, ¿verdad? ¿Cómo se va a arrepentir? 1 Corintios 5:10. 1 Corintios 5:10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. O sea, no, lo que estaba haciendo Corintio era mirar los fornicarios del mundo. Los avaros del mundo, los ladrones del mundo y los idólatras del mundo, ¿verdad? Pues en el tal caso dice, sería necesario salir del mundo. Bueno, ¿saben qué es lo que estaban haciendo? Lo que dicen los religiosos. Ay, no salgo del mundo porque no me quiero contaminar. No me quiero contaminar del mundo. Entonces Pablo dice, bueno, tendrías que salir del mundo, entonces vivir en un monasterio arriba de una montaña, ya que nadie te... Pero acuérdense, hermano, que los que contaminados somos nosotros. Ah, el mundo está contaminado, sí. Pero también nosotros estamos contaminados. Y cuando pecamos no es culpa del mundo, es culpa de nosotros. Entonces no debemos de asociarnos con los mundanos. No hacer como una comunión íntima, pero sí tenemos que vivir entre el mundo. Si no, ¿quién le va a llevar el Evangelio? ¿Cómo van a conocer a Cristo? ¿Cómo van a saber lo que dice la Biblia si no hay un cristiano? Entonces el cristiano tiene que estar entre esta clase de gente, entre el pecado. Pero no se debe asociar con ellos. No debe practicar lo que ellos practican. Entonces Pablo lo que nos da a entender a los corintios y a nosotros es que juzgar a los que estaban en el mundo está mal. La iglesia no debe juzgar al mundo. Nosotros no estamos para juzgar al mundo. Nosotros estamos para juzgar lo que pasa dentro de la iglesia. Dentro de nosotros mismos y lo que pasa dentro de la iglesia. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que estar atentos. Lamentablemente, como dije hoy en día muchos ancianos y ancianas, predicadores del Evangelio, critican a las otras religiones, sectas, y lo vemos en este tiempo que, ¿verdad? En las redes sociales, todo hablando de la religión católica, del Papa, y pum, 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 pum. Digo, ¿y esta gente no tiene tiempo de leer la Biblia? ¿De estar orando? ¿De estar estudiando algún curso o algo para que traerlo a ese estudio, eso que absorbió de la palabra, para compartirlo con los hermanos en vez de estar hablando de los católicos? Hay tantos pastores llamados pastores que están más ahí en YouTube mirando más lo que pasa en otras iglesias que lo que pasa en su iglesia. Y Cristo nos mandó como ancianos a pastorear nuestra iglesia. No es la iglesia de los vecinos, ¿entiendes? Es nuestra iglesia. Un pastor de ovejas no puede estar cuidando la oveja de su vecino, él va a cuidar sus ovejas. Nosotros estamos cuidando la oveja del Señor, ¿no? La oveja del Señor, aquí en la ciudad de Durazno no podemos estar fijándonos y juzgando lo que pasa en otros lados. Son ejemplos que Dios nos hace ver para que nosotros no permitamos dentro de la iglesia que pase en nosotros, en nuestra vida y en nuestra iglesia. Juan 17, 14 al 19. Juan capítulo 17, 14 al 19. La oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, orando por los suyos. Yo le he dado tu palabra. Está hablando con el Padre. Dice, yo le he dado tu palabra y el mundo la aborreció. El mundo la aborrece, es lo que vimos hoy en 1 Pedro. ¿Ah? Aborrece la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la practican. No viven la palabra de Dios. ¿Quién es que se esfuerza en vivir la palabra de Dios? El creyente. Porque no son del mundo. Porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo.
El mundo no quiere obedecer, como dije, la palabra de Dios, por eso la aborrece, no se somete. Versículo 15, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Qué lindo esto, ¿verdad? Saber que Cristo oró por mí. Oró por mí al Padre, oró por los discípulos porque Él se iba a la cruz y él iba a estar cuidándolo literalmente. Entonces Él está hablando por sus discípulos, ¿verdad? Pero también Él ahora, Él está intercediendo ¿por quién? Por mí. Él está intercediendo por mí. ¿Qué está diciéndole al Padre? Padre, guarda a Gustavo del mundo. Guarda de la acechanza a Gustavo de este mundo. Ayúdalo. Y bueno, qué lindo saber eso, ¿verdad? Y eso nos tiene que dar confianza. Andar en la vida, andar en caminar por esta tierra, este mundo malo, pero Cristo está hablando por mí. ¿Dónde está el temor? Como estábamos cantando. Porque Él vive. Él vive. Y Él está intercediendo por mí. Cuando yo ando con temor y hablo, lo único que hablo es hablar que miedo esto y que miedo aquello, que miedo otro. Como cristiano, ¿qué estoy diciendo? Que mi Dios no es poderoso. Que mi Dios no se preocupa por mí. Es un irresponsable. Pero vemos que nuestro Dios no es así. Y nuestra actitud tenemos que demostrar el Dios que tenemos. Versículo 17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto es lo que cada uno de nosotros individualmente debemos de hacer. Apartarnos del pecado. ¿Cómo nos apartamos? Bueno, dejando nuestras costumbres, nuestras prácticas mundanas y viviendo lo que Dios dice. Y eso nos va a ir purificando y santificando. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. ¿A dónde nos envió Dios? Al mundo. ¿Ah? Estamos en esta ciudad de Durazno porque Dios nos mandó aquí. ¿Para qué? Para enseñar la palabra de Dios y ser la sal y ser la luz del mundo. Entonces Dios confió en nosotros y nos dio, ¿verdad? El Evangelio, el glorioso Evangelio, su poder, para que nosotros salgamos a la calle, a donde estemos, en nuestra casa, en el trabajo, donde estemos, llevemos el glorioso Evangelio, el cual es el poder de Dios. Dios confía y nos da su poder, para que nosotros podamos compartir ese poder para que las personas se salven. ¿No es glorioso eso? ¿No es algo que es divino, que es algo que nos tiene que llenar de gozo, pero también de temor, responsabilidades? Y tenemos responsabilidades individualmente de llevar ese glorioso Evangelio, pero también valorar ese Evangelio en nuestras vidas y en la iglesia. Versículo 19, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bueno, la única manera es que cada día estemos más cerca de Dios con su palabra. Bueno, yo me santifico. Bueno, ¿cuánto tiempo estás en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Cuánto tiempo estás estudiando? Bueno, el tiempo que tú pasas con Dios se va a ver en lo que practicas, en lo que hablas, en lo que piensas. Y ahí vamos a ver, ¿verdad?, cuánto nos vamos santificando. Por eso tenemos que estar examinándonos a nosotros mismos si estamos más pendientes de las cosas del mundo o pendientes de las cosas de Dios. Y ahí vamos a estar viendo a quién estoy asociado. ¿Se entiende? Porque puedo estar más pendiente del mundo y me estoy llevando más por lo que dicen los mundanos, y en vez de estar llevándome por lo que dice la Escritura, ¿y qué estoy demostrando? ¿Qué mensaje estoy dando? Que yo confío en lo que dicen los mundanos. Y la Escritura, sí, yo sé lo que dice la Biblia. Sí, yo sé lo que dice la Biblia. Bueno, si sabés, vivilo y hablalo. No hables tanto del mundo. Habla de la palabra de Dios. Porque Dios te eligió para eso. Para que seas un sacerdote. Un sacerdote que haga sacrificio y enseñe la palabra de Dios. No podemos perder de vista la misión, la obra de Dios que Dios nos ha encomendado. Hermano, Dios nos dio la llave del reino, ¿verdad?, aquí en la tierra, para que nosotros nos hagamos cargo. Somos nosotros los que estamos a cargo en esta ciudad. Nosotros somos los responsables. Los corintios también eran lo mismo. Ellos eran los responsables, pero ¿saben qué? Ellos eran irresponsables. No se hacían cargo. ¿Ah? Y entonces Dios deja a esta iglesia irresponsable para que nosotros seamos responsables. Que no hagamos lo mismo. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, debajo de la mesa, sino sobre el candelero, se pone en alto y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Que vean ¿qué? Lo que hablamos del mundo, de lo que pasa en el mundo. No, vuestras buenas obras.
Y esas buenas obras, ¿qué tienen que hacer? Glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es nuestra tarea, hermano. El mundo tiene que ver que nosotros hacemos buenas obras. Fuimos salvos para buenas obras. Santiago dice que si no hay obras en nosotros, nuestra fe es una fe muerta. Una fe que no tiene valor. La fe con buenas obras es la que vale. ¿Verdad? Las obras, los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. No podemos alumbrar si no asociamos con las tinieblas. Si yo estoy más metido en el mundo y en las cosas que están pasando en el mundo y no estoy metido en la Escritura, ¿qué voy a alumbrar? No, voy a hacer una cosa gris ahí, ¿verdad? En vez de estar alumbrando, como tengo que alumbrar, voy a estar muchas veces haciendo sombras. Y nosotros no fuimos elegidos para hacer sombras, ni para hacer grises. Es para hacer luz, clara, santificación en la palabra de Dios. Entonces cuando practicamos cosas malas, las malas obras, no estamos viviendo. Si estamos pendientes de las cosas malas y no de las cosas buenas, tenemos que analizar, ¿verdad?, como hijos de Dios, qué es lo que estamos haciendo. Por eso tenemos que tomar en cuenta la palabra de Dios. Y es una guerra que tenemos. Es una guerra con nuestros deseos. Por eso estamos en guerra. Un cristiano está en guerra siempre, ¿verdad? Está en guerra siempre contra sí mismo, contra sus deseos y contra el pecado que le rodea. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 16. Filipenses 2, 12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo se fue de los filipenses, no estaba con los filipenses, pero Pablo dice, ustedes están obedeciendo. ¿Saben lo que tienen que seguir haciendo? Ocupándose de vuestra salvación. No de la salvación de los demás. No de la salvación de aquellos que, bueno, no quieren obedecer. No, ocúpate de tu salvación, con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bueno, me tengo que ocupar de mi salvación, me tengo que ocupar de vivir y examinarme cada día. ¿Y cómo tengo que vivir? Hacer todo sin murmuraciones y contienda. Bueno, muchas veces escuchar cristianos es escuchar murmuración, 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 murmuración. ¿Verdad? Y eso está mal, porque Dios dice no hagan las cosas murmurando. Porque el cristiano tiene que ver la parte buena de cada cosa. ¿Se entiende? No podemos andar murmurando. No podemos, porque en sí, cuando murmuramos que nos pasa algo, rezongamos, renegamos. ¿Contra quién estamos renegando? ¿Se entiende? Contra Dios, porque todo lo que pasa en la vida del cristiano, ¿quién nos permite? En los hijos de Dios. Dios. ¿Está? Entonces, es Dios. Entonces tengo que ver lo positivo. Ay, Señor, esto no me gusta. Tenemos que ser sinceros. Pero gracias, Padre, porque tú lo estás permitiendo. Gracias. ¿Verdad? Y ahí capaz que estoy en un lugar donde no me gusta, pero tengo que estar ahí porque tengo que predicar el Evangelio a un alma. Tengo que mostrarle paz, mostrar gozo, mostrar simpatía, mostrar amabilidad. ¿Se entiende? Delante de muchas veces de mucha gente que no queremos estar, pero tengo que demostrar el carácter de Cristo. Cristo vino al mundo que no lo amaba, que no lo quería, que lo odiaba. Nosotros estamos en un mundo que también es lo mismo. Y nosotros no tenemos que murmurar, sino tenemos que hacer todo sin murmuración y contienda para que seáis irreprensibles y sencillos. Un anciano tiene que ser irreprensible. Si vive murmurando, quejándose, no es irreprensible, ¿verdad? Porque acá lo está diciendo, hacer todo sin murmuración y contienda para que sea irreprensible. Si yo vivo a lo contrario, no soy irreprensible. Entonces, por lo tanto, bíblicamente no puedo ser un anciano. Hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Estamos en medio de una generación maligna y perversa. Pero nosotros somos la luz del mundo. En medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¡Ay, qué horrible lo que está pasando en el mundo! Sí, pero qué horrible lo que está pasando en la iglesia, porque no alumbran. Y en eso tenemos que estar pendientes, ¿se entiende? No lo que el mundo está pasando, porque acá la Biblia dice que el mundo es maligno y perverso. No es nada nuevo lo que está pasando en el mundo. No es nada nuevo que las personas se maten. Toda la vida de que el ser humano, ya la primera familia que hubo en la tierra, Caín mató a su hermano. ¿Se entiende? ¿Había seguridad? No, había inseguridad. Qué horrible. Bueno, nosotros igual hoy en día, cuanto más población, más inseguridad. ¿Se entiende? Cuanto más población, más maldad.
Pero cuanto más hay maldad, el cristiano tiene que alumbrar más. Y en eso es lo que muchas veces fallamos. No alumbramos. Asido de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos asidos de la palabra de Dios. Para que en el día de Cristo ya pueda gloriarme de lo que no he corrido, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Bueno, Pablo está hablando de no asociarnos, no tener comunión íntima con los mundanos, no estar pendientes del mundo. Los corintios habían interpretado mal. Pablo no quería que los cristianos corintios esperaran conductas piadosas de gente impía. Ellos estaban esperando que el mundo cambiara, porque viste que el mundo, bueno, el mundo... ¿Y la iglesia, hermano? La iglesia es lo importante, deja el mundo. Deja de estar mirando el mundo. El desasociarnos de pecadores en un mundo pecaminoso significa que sería necesario salir del mundo, ¿verdad? Por eso lo que dice 1 Corintios 5:11, más bien os escribí, o sea, no le escribí porque por el mundo, dice Pablo, les escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente, o borracho o ladrón, con etaña aún comáis. Pablo no está hablando de los de afuera de la iglesia, sino de los creyentes. ¿Ah? Está hablando de los creyentes, por eso le dice llamándose hermano. El llamado hermano que esté practicando el pecado, hay que actuar. Si yo mañana estoy practicando el pecado y si no ustedes no me llaman la atención, ¿saben lo que están demostrando? Que no me aman, no me quieren. Es lo mismo. Sí, pero ¿viste lo que está pasando en la iglesia tal? ¿Viste lo que están haciendo los... No importa lo que están haciendo, dice Pablo. Tú ocúpate de tu vida y de tu iglesia, donde Dios te ha puesto. En la iglesia local que Dios te ha puesto. Nosotros tenemos que tomar decisiones dentro de nuestra congregación como iglesia. Exhortarnos, disciplinarnos, ¿verdad? Como todo ámbito de la vida. Yo no entiendo muchas veces, si vamos en la calle y no acato las leyes de tránsito, voy a tener problemas. Va a venir el gobierno, o la policía, o va a venir el inspector de tránsito y me va a disciplinar, me va a caer una multa. ¿Está? Si yo en la escuela no le hago caso a la maestra, me va a poner penitencia, ¿no? Si yo en el liceo, lo mismo, si no hago caso, también voy a tener una disciplina. Voy a tener una mala conducta, una mala nota, y bueno, pero ¿por qué en la iglesia no puede ser igual? ¿Por qué la iglesia tiene que ser todo amor, como ha enseñado Satanás, ha engañado a los cristianos, diciendo, estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo de amor, como acá vemos en los Corintios? Todo amor, todo gracia. Ah, pero vos sos muy legalista. Ah, no, esto no. Dios es amor, pero también es justicia. Y del amor y la justicia no se pueden separar. Así que bueno, no solamente Dios es amor y Dios perdona todo, también es Dios de justicia. Y por eso una iglesia bíblica está fijándose en lo que pasa en su interior, no lo que pasa afuera. Lo que pasa afuera lo va a juzgar Dios. Nosotros tenemos que jugarlo de adentro porque un día vamos a dar cuenta de lo que Dios nos dejó a cargo de su iglesia. Los ancianos y las ancianas son los responsables de la iglesia y un día no va a ser el pastor solo, van a ser cada anciano. Va a decir el Señor, hijo mío, yo no te mostré el pecado que cometía Gustavo, ¿y por qué no lo exhortaste? Ah, porque esperé que fuera el pastor Sisto a decirle que se arrepintiera. Pero a Sisto yo no le mostré el pecado de Gustavo, te lo mostré a ti, para que tú vayas y le hables a Gustavo. ¿Se entiende? Por eso tenemos que estar, ¿verdad? Estar mirando lo de adentro, cuidar mi familia. Yo no puedo, como dije hoy, cuidar la familia del vecino. Yo tengo que cuidar mi familia. Y en la iglesia es lo mismo. Si no cuidamos la iglesia no va a haber santidad. Y si no hay santidad, allí Cristo no está. Cristo va a estar afuera, golpeando la puerta. Déjenme entrar. Saquen el pecado, así yo puedo entrar. Como pasó en el Apocalipsis. Bueno, nosotros somos los responsables porque decimos que somos espirituales. En el tiempo de Pablo, comer juntos, como dije, era algo habitual, una familia espiritual. Era un acto de hermandad, de intimidad, porque estaban siendo perseguidos, tenían que estar juntos los hermanos. Y si alguno cometía algún pecado y lo exhortaban y lo sacaban fuera, se iba a avergonzar, iba a perder esa comunión, esa intimidad. Entonces, sacarlo de esta comunión es sacarlo del servicio de la iglesia, de solo poder escuchar la palabra. Y tenía que después irse. Escuchar la palabra, no es mi enemigo, es mi hermano que está extraviado.
escucha la palabra, pero después comunión contigo no. No puedes tener comunión hasta que no te arrepientes. Bueno, y esto iba a avergonzar a ver la felicidad de su hermano. Pero no podemos seguir tolerando el pecado. Nosotros hemos visto y hemos estado en iglesias así, que toleran el pecado, no hay problema, como vivan. Lo importante es estar juntos. Y acá la Biblia no nos enseña eso. La Biblia dice que tú y yo somos responsables de juzgar lo que pasa dentro de la iglesia local que Dios te ha puesto. Y la disciplina es parte del amor. Si no sufre, no hay dolor, ¿de qué se va a arrepentir? Lo mismo cuando vamos a predicar el Evangelio. ¿Creen en el Evangelio? Sí, yo creo. Bueno, ¿creen en el Evangelio? ¿Vos crees en Jesucristo? Sí. ¿Creo en Jesucristo? Sí. Bien, Satanás cree en Jesucristo. ¿No? Satanás predica la palabra. Pero tú le tienes que decir, tenés que arrepentirte. ¿Y de qué? Del pecado, todos somos pecadores. Te tienes que arrepentir. Porque si no se arrepiente de sus pecados, si yo creo en el Evangelio, un niño cree en el Evangelio, cualquiera puede creer en el Evangelio, pero se tiene que arrepentir primero. Entonces por eso el Evangelio es arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Reconoce que eres un pecador y que lo que hizo Jesucristo es lo que te puede salvar. No solamente ir a hablarle solamente de la mitad del Evangelio. Bueno, hablar del Evangelio, bien, ya hablé del Evangelio. ¿Y el arrepentimiento? Claro, lindo tiempo. Estuve con mi hijo hablándole de la palabra. Qué bueno. Sí, ¿qué era el Evangelio? Cristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó. Qué bueno. ¿Y qué dijo? ¿Qué él cree? Ah, qué bueno. Entonces, es cristiano. Pero no le hablamos del arrepentimiento. Te tiene que arrepentir para después creer en el Evangelio. Fue el mensaje que Dios nos ha dejado. Y entre el cuerpo de Cristo nos debemos arrepentir. Individualmente nos tenemos que día a día arrepentir de nuestros pecados. El arrepentimiento es parte de la vida del creyente. Arrepentirse, arrepentirse, arrepentirse. Porque como dice 1 Juan, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. No ha conocido la verdad, no ha conocido a Dios. Entonces debemos luchar contra el pecado. Nosotros no estamos para hacer sentir pobrecitos como la sociedad no lo hace sentir a las personas, ¿verdad?, que tienen problemas. Bueno, va el psicólogo que le dice, pobre, pobrecito, el problema que vos tenés es culpa de tu abuelita, o es culpa de tu antepasado, es culpa del esposo, es culpa del patrón, siempre es la culpa de los demás. Cuando va a la Biblia dice Dios, tú eres el culpable, te tienes que arrepentir. Tú eres el responsable de lo que te está pasando. Bueno, lamentablemente el mundo, obviamente que no conoce a Dios, que va a darle una pastilla para tenerlo drogado, dormido ahí, para que, bueno, no recuerde todo lo malo que ha hecho o lo malo que vive. Pero nosotros como creyentes, ¿verdad?, no nos tratamos como pobrecitos. Nosotros decimos al hermano, tenés que arrepentirte. Esto es pecado. Arrepentite. Estás ofendiendo a Dios. No es que me estés ofendiendo directamente a mí. Estás ofendiendo a nuestro Padre. Te tienes que arrepentir. No eres un pobrecito. No es culpa de tu esposa. No es culpa de tu hijo. Es culpa tuya. Tú eres el responsable de tus pecados. Entonces, tenemos que asumir responsabilidades. No echarle la culpa a los demás. Porque ¿saben qué? Eso hacen los cobardes. No asumen su responsabilidad. ¿Y saben dónde van a ir los cobardes y los hipócritas? Al lago de fuego. Es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros como cristianos somos valientes. ¿Por qué somos valientes? Porque asumimos lo que somos. Pecadores. Somos pecadores. Pecadores perdonados. ¿Ah? Pero continuamos luchando contra el pecado. Y asumir los errores es ser valiente. No ser un cobarde. No ser hipócrita. ¿Ah? Debemos ser como aquel que fue el publicano que fue al templo y golpeaba su pecho y decía, he aquí un pecador, Padre, perdona, sé propicio a este pecador. ¿Y qué hizo el fariseo? Gracias, Señor, porque no soy como este. Soy mejor que este, mirá. Esto. Y yo soy judío, y yo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros podemos caer en la práctica de los fariseos. Gracias, Padre, porque no soy como la iglesia de fulano. Gracias, Padre, porque no soy como el cristiano aquel. No. Yo soy pecador. Padre, perdóname. Y ayúdame en mis debilidades. Soy débil. 1 Corintios 5:12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros los que estáis dentro. Pablo le da a entender que nosotros debemos juzgar, como dije hoy, lo que pasa dentro de la iglesia, no del mundo, no estar pendiente
de las cosas del mundo, ¿verdad? Exhortarnos, amarnos, cuidarnos. Ese es nuestro trabajo, cuidar las ovejas del Señor. Bueno, ¿saben qué? Si tenemos, muchas veces pasa que sabemos todo lo que pasa en el exterior, en el mundo, ¿verdad? Sabemos, bueno, si pasa un accidente, sabemos quién fue que se accidentó, sabemos lo que pasa en el barrio, sabemos lo que pasó en los políticos, la vida de los políticos, sabemos todo lo que pasa en el mundo, lo sabemos, pero muchas veces no sabemos un versículo. Muchas veces nos preguntan la palabra de Dios, ay, no sé, no lo estudié. Bueno, ¿cómo? ¿Sabes todo lo que pasa en el mundo? ¿Sabes todo lo que pasa en tu vecindad? Y no sabes lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué me estás diciendo? Que estás más involucrado en las cosas del mundo y no en la Escritura. ¿Se entiende? Nuestra tarea, hermanos, es estar involucrado en las cosas de Dios, aprender la palabra de Dios de memoria. ¿Para qué? Para que cuando vengan a preguntarme, no le voy a decir, voy a esperar que venga el pastor, o que venga Gustavo, que venga Celestino, a explicarle este versículo. No, yo le voy a explicar. Yo lo sé, yo conozco a mi Dios. Yo estoy con la palabra. Yo estudié esto. Yo lo sé. Pero si estoy más pendiente de lo que pasa en el mundo, voy a saber todo lo que pasa en mi barrio, en todo, en la ciudad, en los políticos, ¿verdad? Todo voy a saber, pero cuando tengo que saber algo de la palabra de Dios, no sé. Ay, no. Y muchas veces ponemos excusas. ¿Por qué? ¿Por qué ponemos excusas? Porque estamos más pendientes del mundo que las cosas de Dios. Nos estamos asociando más al mundo que asociarnos a las cosas espirituales. No hay interés por las cosas espirituales. Cuando tenemos que tomar decisiones bíblicas nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque no sé cómo actuar. ¿Por qué? Porque no he leído la Escritura. ¿Se entiende? Entonces, acuérdense que nuestra actitud, nuestro cuerpo, nuestra manera de hablar, todo habla aquí lo que estamos siguiendo. Si estamos siguiendo a Cristo, vas a hablar de Cristo, de su palabra, de los versículos bíblicos. ¿Se entiende? Pero si estamos pendientes de otras cosas, vamos a hablar de otras cosas. Por eso dice Pablo una pregunta, ¿no juzgáis vosotros los que están dentro? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Quién lo va a juzgar? 1 Corintios 5:13. Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Dios juzgará. Dios juzgará. Déjense de estar mirando y poniéndose el espejo con el mundo. Y es fácil ponerse el espejo con el mundo porque el mundo está en tinieblas. Y yo obviamente voy a ser siempre mejor. Pero cuando voy a la palabra de Dios, que es el espejo de mi alma, y ahí que veo, ¿verdad?, las impurezas, el pecado que tengo, por eso tengo que examinarme a mí mismo, no examinar el mundo. El mundo lo va a juzgar a Dios. Por eso dice Pablo, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Los corintios estaban metiéndose en un territorio que era el territorio que no le correspondía. Nosotros muchas veces también caemos en el mismo pecado. Nos metemos en el territorio que no nos corresponde. Nuestro territorio es aquí dentro. Es aquí, hermanos. Y nuestra vida, la iglesia. Debemos estar pendientes de la palabra de Dios para que nosotros vivamos para la gloria de Dios. No pendientes de lo que pasa en el mundo. Como dije, hay tantos predicadores que están pendientes de lo que dice un predicador allá, otro predicador, y tienen tiempo para fijarse en todo lo que dicen otros predicadores, pero cuando tienen que predicar y pastorear su iglesia, ¿cómo lo harán? Si tienen tiempo pierden el tiempo mirando lo que pasa afuera. Tienen que no perder el tiempo, sino que estar pendientes de su iglesia local, donde Dios lo ha puesto. Y muchas veces debemos, hermanos, no caer en ese pecado. Estamos puestos para estar mirando nuestra vida a la luz de la Escritura y mirar nuestra congregación como va. Tenemos que mirarla a nuestra congregación como dice la Escritura. Y somos los responsables, los ancianos. Entonces vemos que muchas veces Satanás se tiene cautivo a muchos cristianos con las cosas del mundo. En vez de estar cautivo por el Espíritu Santo, mostrándole lo que dice la Escritura, están cautivos con las cosas del mundo. Están, y la Biblia, no tengo tiempo. Hay que orar, no tengo tiempo. Pero para el mundo, qué lindo, qué bueno. Están cautivos. Por eso dice, creo que es en Gálatas que le dice, escapen del lazo del diablo. Y escapen del lazo del diablo. ¿Por qué? El diablo es tan astuto que nos cautiva con las cosas que le gustan a nuestra carne. ¿Y qué le gusta a nuestra carne? El orgullo, chismear, maldecir,
¿verdad? Todos los frutos de la carne, murmurar, andar enojado, ¿verdad? Todas esas cosas le encanta a la carne. Y Satanás que nos va a dar todas esas cosas para tenernos pendientes de esas cosas. Pero nosotros tenemos que estar pendientes de las cosas del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. No somos jueces de los incrédulos. Nuestro deber delante de los incrédulos es llevarle el Evangelio y vivir el Evangelio nosotros. Nosotros somos los responsables de llevarlo al Evangelio y vivir nosotros el Evangelio. Para decirle, mira, ¿cómo se vive el Evangelio? Mírame a mí. Yo vivo el Evangelio. Esa es nuestra tarea con los incrédulos. No ir a juzgarlo. No ir a decirle, tú eres tal cosa, tú eres tal cosa. No, yo tengo que llevarle el Evangelio. ¿Se entiende? Tenemos que predicar el Evangelio, vivir el Evangelio. Y esa es la tarea que tenemos acá en la tierra. Y Dios en el futuro va a juzgar al mundo. Nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 al 19. Primera de Pedro 4, 17 al 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, acá está hablando de nosotros. ¿Ah? ¿Cuál es la casa de Dios? Cada uno de nosotros. Y nosotros día a día tenemos que juzgarnos. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? Bueno, Dios se va a encargar. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecería el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Esta es nuestra tarea. Hacer el bien, predicar el Evangelio, amar a nuestro prójimo, no ir a criticar y juzgarlo. No compararnos con el mundo. Nuestra comparación siempre tiene que ser con Cristo y su palabra. No podemos seguir perdiendo el tiempo con estar pendientes en las cosas del mundo, sino en las cosas espirituales, ¿verdad? Si es que hemos nacido de nuevo. Por eso Pablo es directo con los corintios, dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. No pierdan el tiempo. No le den más vuelta a las cosas. No esperen que siga contaminando el cuerpo de Cristo. Sáquenlo fuera para que se arrepienta. Si aman al hermano, lo tienen que disciplinar. Bueno, como dije, nosotros tenemos experiencia de ver iglesias que no toman en cuenta la disciplina, sino que cuidan el pecado, cuidan al hombre y no cuidan la santidad de la iglesia. No cuidan lo que Dios les ha mandado que cuiden. Son pastores, pero de hombres. Son pastores para cuidar misiones y no cuidan las almas. No cuidan el cuerpo de Cristo, sino cuidan al pecado. ¿Ah? Así que bueno, son cosas que Dios nos ha hecho vivir, vivencias de vida que Dios nos ha hecho vivir para que nosotros hoy en día no estemos otra vez en la misma situación que estábamos antes. ¿Ah? 1 Corintios 5:5 dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No debemos de olvidarnos que nosotros somos los responsables de tomar decisiones y muchas veces sí hay que amarlo, sí hay que decirle la palabra, pero también hay que amarlo y disciplinarlo. Es importante, ¿verdad? Muy importante que los ancianos y las ancianas tomemos carta en el asunto cuando vemos impureza en la vida de algún hermano, impureza en la vida del creyente. Tenemos obligaciones de parte de Dios, juzgar lo que están dentro, es una orden del cuerpo de Cristo. La iglesia le costó todo al Señor, todo le costó a Dios. Mandó a su único hijo a morir en la cruz, sufrir toda su ira, la ira de Dios sobre su cuerpo bendito, para salvar los escogidos del Padre, para que ellos ahora formaran parte de la iglesia. Él fue, ¿verdad?, el que dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros, para que ahora nosotros nos hagamos cargo, hermanos. Hay que hacerse cargo. No sacarle el cuerpo, ¿verdad? Cuando vemos que viene el problema, sacarle el cuerpo, somos tan habilidosos que muchas veces nos parecemos a Messi cuando vemos un problema, ¿verdad? Habilidoso, nos corremos que venga otro con el problema, que se haga cargo el que viene atrás. No, yo me tengo que hacer cargo. El problema, Dios me lo mostró a mí, yo me tengo que hacer cargo. Y bueno, fuimos elegidos por Dios para eso, para hacernos cargo de su iglesia. Dios nos da algo puro, limpio, precioso. Y dice, hijo mío, tú te haces cargo de mi novia. Él va a venir, el esposo va a venir a buscar a su novia. Y los ancianos que estaban a cargo de cuidar la novia de Cristo, ¿qué le vamos a decir al Señor? Ay, Señor, sé que yo estaba tan pendiente de la política, del fútbol
y de lo que pasaba con la vida de fulano y lo que pasaba allá en el otro lado, que me olvidé de cuidar a tu esposa. Y va a decir el Señor, pero no te dejé a cargo de la iglesia. ¿Qué hiciste con esto limpito y puro que te di, que te hicieras cargo? Ay, perdóname, Señor, pero viste que yo estaba tan entretenido en las cosas del mundo que me olvidé de cuidar a tu esposa. Bueno, ¿saben qué? ¿Cuántas cosas vamos a perder? ¿Cuántas bendiciones y galardones vamos a perder por estar ocupándonos en las cosas del mundo, en las cosas que no nos debemos de ocupar? Como iglesia debemos estar ocupándonos, como dije, por las cosas de Dios. ¿Lo estamos haciendo? Bueno, gloria a Dios. Tiene que haber santidad. Si vamos a un lugar, si vas tú a un lugar donde no se ocupa en la santidad y del pecado, bueno, ahí Cristo no está. Cristo está donde está la santidad. Donde está la santidad. Y sin santidad, nadie verá al Señor. No vayas a un lugar donde no haya santidad. Tú tienes que buscar, si eres un hijo o una hija de Dios, buscar la santidad. ¿Sabes por qué? Porque la santidad te acerca a Dios. El mundo te aleja de Dios. Y bueno, y como creyentes, si hemos nacido de nuevo, vamos a estar buscando esas cosas. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, como creyentes vamos a estar, bueno, podemos errar el camino, ¿sí? Bueno, me arrepiento y voy a volver a tomar mi lugar en la iglesia, tomar mi lugar como cristiano y hacerme responsable. Y si no eres creyente, nunca has nacido de nuevo, bueno, hoy es día de salvación. Hoy es día donde tú te puedes arrepentir de tu pecado y creer en el Evangelio. Bueno, ¿qué es creer en el Evangelio? Es que Cristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y está al lado de Dios, intercediendo por la iglesia, pendiente de sus hijos. Bueno, tú quieres ser un hijo de Dios, arrepiéntete de tu pecado y cree en la obra que hizo Cristo allí en la cruz. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Porque tú y yo somos pecadores. Porque la única manera de ir al cielo es creyendo en Jesucristo. Si tú no crees en ese Jesucristo que murió en la cruz, bueno, estás condenado. Y es lo que dice la Escritura. Así que bueno, vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, gracias Señor por recordarnos, Padre, nuestra tarea que estar pendiente, oh Dios, cuidar nuestra salvación con temor y temblor y estar pendiente del cuerpo de Cristo, de tu esposa, de la novia del Cordero. Ayúdanos, Padre, danos sabiduría, inteligencia, danos temor de Dios. Padre, ayúdanos a estar pendientes de tus cosas y no tan pendientes de las cosas de este mundo. Sabiendo, Dios, que las cosas de este mundo traen destrucción, traen pecado. Ayúdanos a estar buscando más la santidad. Padre amado, porque sabemos que tu Hijo viene pronto. Y tú nos estás diciendo, con todo lo que está pasando, que tu Hijo viene pronto. Para que nos preparemos, para que seamos más santos. Para que nos apartemos más del pecado, más de las cosas de este mundo. Ayuda a tu iglesia. Despierta a tu iglesia. No a nosotros simplemente, sino a todos los hermanos de distintas partes del mundo. Que se tomen en cuenta, oh Dios, que tienen responsabilidades como iglesia. No es un domingo, sino todos los días tenemos que ser responsables. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Hermanos, gracias por orar. Y bueno, continúen orando. Y si Dios quiere, el miércoles, el 17:30, estaremos estudiando el libro de Esdras, si Cristo no ha venido. Y si Cristo vino, nos veremos en el cielo. Y ahí tenemos mejor estudio bíblico con el Señor, ¿verdad? Así que muchas bendiciones. Que pasen bien.